Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que una conversación pendiente te pesa más de lo habitual, como un eco que no termina de apagarse, no es casualidad. Estamos al lunes 8 de junio y el cielo nos trae un cruce preciso. Mercurio en Cáncer en cuadratura con Saturno en Aries, justo cuando la Luna en Piscis amplifica cada emoción. Eso que llevas días queriendo decir o que callaste para no incomodar, hoy pide ser escuchado, no para culparte, sino para entender que deseas proteger. Quédate porque el mapa del día se despliega justo ahora. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de esa conversación pendiente. El Sol en Géminis a 17 grados se encuentra en cuadratura con la Luna en Piscis, un ángulo de 90 grados que genera tensión entre lo que quieres expresar y lo que realmente sientes. La Luna está en su fase de cuarto menguante, con poco más del 53% de iluminación. Es un momento de desprendimiento, no de acumular, pero el dato que pide análisis inmediato es la conjunción exacta entre Venus y Júpiter, ambos en Cáncer a menos de 2 grados de distancia. Cuando el planeta del afecto se funde con el de la expansión, el corazón se vuelve generoso, casi derrochón. Cáncer es el signo del hogar y la protección, así que hoy podrías sentir un impulso muy fuerte de consentir a quienes amas o de invertir en tu espacio seguro. Sin embargo, la cuadratura de Mercurio con Saturno, con apenas 2.6 grados de orbe, pone un freno. Cada palabra que sueltes tendrá peso, y si no mides el tono, el afecto puede convertirse en obligación. Plutón retrógrado en Acuario a 4.9 grados te pide revisar qué estructuras de amistad o comunidad ya no sostienen tu crecimiento. En esta fase menguante, más que iniciar, el movimiento inteligente es soltar lo que ya no encaja y permitir que la intuición de Piscis filtre lo que realmente merece tu energía. Aries. Con Saturno en tu signo a 12 grados y la Luna en Piscis sextil a Marte en Tauro, ese límite que te pusiste anoche te está pesando en la nuca. No es castigo, es estructura que pide que te muevas dentro de ella. Mercurio en Cáncer cuadra a Saturno hoy, y eso traduce una conversación que dejaste a medias. El otro espera una señal clara tuya, no más vueltas. En trabajo, la energía está en lo que no empezaste por miedo a equivocarte. Agarra el teléfono antes de las 2 p.m. y resuelve ese pendiente. En lo que sientes, Venus y Júpiter juntos en Cáncer te empujan a cuidar sin ahogar. No des explicaciones de más, solo actúa. Antes de que caiga la tarde, haz un gesto físico concreto. Párate, camina hacia la puerta y decide si entras o sales. No es momento de análisis, es momento de pulso. Que el sí que llevas dentro salga por tu boca hoy. Tauro. Marte, tu regente clásico, está en tu signo a 14.7 grados y recibe un sextil de la Luna en Piscis. Esa energía que llevas acumulada en los hombros desde el fin de semana encuentra una salida natural si te permites un movimiento pausado, como estirar los brazos por encima de la cabeza al despertar y soltar el aire lento. Venus, tu regente moderno, se junta con Júpiter en Cáncer y activa tu casa del dinero compartido. Hoy no se trata de gastar, sino de sentir el peso de tus ahorros o de una deuda que ya te cansa la mandíbula cada vez que piensas en ella. La cuadratura entre Mercurio y Saturno te pide que antes del mediodía revises un mensaje que dejaste a medias y decidas si lo cierras o lo pospones sin culpa. Tu cuerpo pide tierra firme. Apoya las plantas de los pies en el suelo y cuenta 3 respiraciones completas antes de actuar. Lo que sostienes hoy con calma pesa menos que lo que forcejeas. Géminis. Tu Sol a 17 grados choca con la Luna en Piscis a 13,5. Esa sensación de querer estar en 2 lugares a la vez te está drenando la batería interna desde que abriste los ojos. Mercurio, tu regente, ya se instaló en Cáncer y forma un sextil con Marte en Tauro, lo que significa que una idea que te parecía impráctica esta mañana tiene más estructura de la que le das crédito. No es casual que hoy sea lunes, día lunar, y que la historia recuerde el 8 de junio como la fecha en que se publicó el primer mapa detallado de la Luna. Estás cartografiando tu propio terreno emocional. En el trabajo, evita comprometerte a medias. Tu mente salta entre 3 frentes y solo uno rinde fruto antes de las 4 p.m. En el amor, Venus y Júpiter juntos en tu casa de comunicación íntima. Si algo no se dijo anoche, dilo hoy con el cuerpo, no con palabras. Antes de dormir, siéntate 5 minutos en completo silencio, sin pantallas, y deja que una sola imagen mental decida por ti.
Cáncer. Mercurio en tu signo cuadra a Saturno en Aries y esa idea que rondaste anoche sin decidirte hoy te pide acción concreta antes de que el día se vaya. Con Venus y Júpiter juntos en Cáncer, hay una generosidad en ti que otros perciben como refugio, pero cuidado porque la luna en Piscis te expande la emoción hasta que no sabes dónde termina el otro y empiezas tú. En el trabajo, evita firmar acuerdos después de las 4 de la tarde cuando la cuadratura entre Mercurio y Saturno nubla los detalles finos. En el amor, ese sextil entre la luna y Marte te da un impulso físico que pide gesto, no palabra. Sostén la mano de alguien sin hablar. Antes del mediodía, sal a caminar 15 minutos sin rumbo, dejando que el aire mueva lo que la mente enquistó. Tu sensibilidad hoy no es debilidad, es el radar que te avisa dónde poner el peso. Leo, con Mercurio en Cáncer cuadrando a Saturno en Aries, esa idea que te desveló anoche choca contra un muro administrativo que no cederá hasta que llames directamente a la persona que tiene la firma. Tu corazón de fuego quiere resolverlo con un gesto grande, pero el lunes lunar te pide precisión doméstica. Revisa el correo que dejaste abierto y responde solo lo urgente antes de las 4 p.m. Venus y Júpiter se abrazan en tu casa de recursos compartidos, y ese impulso de financiar un proyecto creativo encuentra tierra fértil si primero limpias una deuda pendiente. No confundas generosidad con desorden. Hoy tu reino se sostiene en lo que ordenas, no en lo que prometes. Antes de dormir, siéntate 5 minutos en silencio con las manos vacías, sin teléfono, y deja que una imagen de tu próximo paso aparezca sola. Tu luz no necesita estallar para guiar. Virgo. Mercurio en Cáncer, tu regente, cuadra a Saturno en Aries esta mañana. Esa respuesta cortante que diste ayer te roe el estómago ahora, justo donde el intestino guarda lo no dicho. La luna en Piscis, sextil a Marte en Tauro, afloja la tensión en tus hombros si te detienes a respirar entre tareas. En el trabajo, el detalle que revisaste a medias pide una segunda mirada antes del mediodía. No es perfeccionismo, es que el tránsito de Neptuno sextil a Plutón te da claridad para ver lo que otros pasan por alto. En el amor, Venus junto a Júpiter en Cáncer empuja a que compartas un gesto de cuidado. Preparar algo con tus manos, un té, una comida, resuelve más que 1000 palabras. El consejo de hoy: sal de tu escritorio a las 3 p.m, camina 5 minutos mirando el cielo y deja que el aire mueva lo que rumiaste. Tu cuerpo es el primer filtro de lo que necesitas soltar. Libra. Con Venus y Júpiter apretados en conjunción a 25 grados de Cáncer, esa conversación que has estado midiendo con pinzas encuentra su momento justo antes de que el mediodía se disuelva. El cuarto menguante en Piscis te pide que sueltes el archivo emocional que ya no pesa igual para los dos. En el trabajo, Mercurio en Cáncer cuadra a Saturno en Aries. No firmes nada que requiera revisión legal o de pareja hasta mañana. La letra chica hoy se escribe con doble filo. Amor. El dúo Venus-Júpiter en tu casa de recursos compartidos revela que el equilibrio no es dar lo mismo, sino saber qué parte del pastel te toca a ti. Antes de las 3 p.m, elige un objeto físico que represente lo que estás dispuesto a negociar y ponlo al centro de la mesa donde trabajas o conversas. Ese gesto concreto hará visible lo que hasta ahora callaste. La balanza solo pesa verdad cuando ambos platillos se atreven a mostrar lo que contienen. Escorpio. La luna en Piscis sextil a Marte en Tauro activa tu casa del trabajo y la salud, ese pendiente que arrastras desde el miércoles pasado, el archivo que no abriste, el correo que borraste sin leer, hoy exige mirada directa entre las 11 y la 1 de la tarde. Mercurio en Cáncer cuadra a Saturno en Aries, y eso tensa el diálogo que evitaste con alguien de tu círculo íntimo. No es una charla cualquiera, es la que define un límite que necesitas. Venus y Júpiter juntos en tu casa de las relaciones profundas te ofrecen una ventana de claridad emocional que no durará toda la semana. Antes de las 5 p.m, abre ese chat congelado y escribe solo 3 palabras sinceras, no necesitas explicar todo. El movimiento te suelta el agarre que llevas en el pecho. Transformar no es siempre estallar, a veces es soltar el peso de lo que no dijiste. Sagitario. Mercurio en Cáncer cuadra a Saturno en Aries desde tu casa de recursos compartidos.
Esa conversación financiera que pospones desde el jueves ya empezó a filtrarse en tus sueños. Venus y Júpiter se aprietan en Cáncer justo en el fondo de tu cielo, calentando un conflicto doméstico que creías enterrado. No es pelea, es que tu expansión necesita una base que aún no has asegurado. La luna en Piscis sextil a Marte en Tauro te da 2 horas después del almuerzo donde lo emocional y lo práctico se alinean sin fricción. Antes de las 4, siéntate 5 minutos frente a la ventana con los pies descalzos en el piso y respira hasta que el ruido familiar se vuelva sonido de fondo. Tu fe optimista es tu motor, pero hoy el motor necesita un mapa. El camino no es más ancho, solo tiene curvas que aún no memorizaste. Capricornio. Mercurio en Cáncer cuadra a Saturno en Aries. Ese plan que trazaste hace 3 semanas encuentra un tope técnico hoy, justo cuando ibas a ejecutarlo. La luna en Piscis te pone en cuarto menguante. Lo que ves no es fracaso, es poda. Tu regente Saturno exige que distingas entre lo que resiste por inercia y lo que resiste por estructura. En el trabajo, revisa el presupuesto o el cronograma antes de las 5 p.m., porque el dato que falta está en un correo que archivaste sin abrir. En el vínculo que te importa, el exceso de Júpiter y Venus en Cáncer te empuja a prometer más de lo que puedes sostener. No firmes acuerdos emocionales hoy, solo escucha. Antes de dormir, pon en una sola frase lo que estás dispuesto a soltar para que lo demás se asiente. No construyes sobre arena, Capricornio, estás cerniendo la roca. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo sextila a Neptuno en Aries. Esa idea que te llegó de madrugada, la que descartaste por impráctica, trae el código de un cambio que tu círculo necesita. Hoy es lunes lunar y la luna en Piscis empapa tu casa 12. Hay un cansancio que no es físico, es el ruido de expectativas ajenas que cargaste sin pedirlas. Mercurio en Cáncer cuadra a Saturno en Aries justo cuando planeas algo para el grupo y la lógica choca con el afecto. No cedas tu criterio para calmar a otro. En el trabajo, esa conversación que pospones se vuelve más densa si esperas al miércoles. Antes de las 6 p.m., sal a caminar sin rumbo fijo y deja que el aire disuelva una decisión que te pesa. Tu originalidad brilla más cuando no pides permiso para existir. Piscis, la luna navega por tu signo a 13.5 grados, sextil a Marte en Tauro. Ese sueño que te despertó a las 4:17 de la madrugada con una imagen de agua estancada tiene un mensaje sobre un proyecto que dejaste reposar. Venus y Júpiter se funden en Cáncer, activando tu casa del subconsciente colectivo, y esa canción que volvió sin razón a tu mente ayer al mediodía es una llave emocional que tu cuerpo ya reconoce, aunque tu mente insista en ignorarla. En el trabajo, Mercurio cuadra a Saturno, así que antes de enviar ese correo que llevas redactando desde el viernes, lee en voz alta la tercera frase: algo está desplazado. Para proteger tu energía, apoya la palma de tu mano sobre el esternón durante 3 respiraciones completas cada vez que entres a un espacio nuevo. La marea baja deja ver lo que siempre estuvo ahí, esperando tu reconocimiento. El sol en Géminis y la luna cuarto menguante cierran el día pidiéndote que vacíes los bolsillos de lo que ya no pesa en la mente, solo en el cuerpo. Antes de apagar la luz, deja caer los hombros y suelta ese diálogo interno que no te llevó a ninguna parte. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.